Buenas, buenas, ¿cómo están? Iniciamos hoy. Bienvenido Robert. Hola, Bienvenida Yanni. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bien, todo bien. Hoy iniciamos una cápsula más, digo, una segunda mesa. Nuestra segunda mesa es esta, ¿eh? Esta segunda. Y hoy tenemos un tema, o sea, tenemos varios temas, pero vamos Nos a caminar. centramos, sí. Nos centramos en algunos temas. Y bueno, empezamos con nuestro tema de hoy, ¿verdad? Así es. Justo en estos días nos juntábamos con los chicos, que por cierto, no estábamos todo el equipo hoy, pero está Yanni, que nos tuvo la pasada con nosotros. Y nos juntábamos esta semana y empezamos a hablar de ciertos temas que hoy se tocan muchísimo, pero que no se profundizan. Y es un tema muy interesante, que es lucha y guerra. Lucha, pruebas, Pruebas. guerra. Sí, se confunde bastante lo que son. Podemos decir que son parecidos, o siempre lo utilizamos de uno, o sea, siempre utilizamos sin analizar bien lo que decimos, ¿verdad? Y de repente decimos, no, esta semana tuve muchísimas pruebas. Y en realidad lo que tuviste toda la semana fueron luchas. Y es importante, bueno, para empezar esta mesa y escuchar todas las opiniones de todos los chicos y poder compartir, como saben, estamos construyendo en estos días. Diferenciar, Víctor, eso como siempre nos enseñaba sobre guerra y lucha. Como siempre nos hablaste, nosotros nos encontramos más en guerra, así que eso es tan importante para iniciar. Claro, la guerra, para que podamos entender, hoy día nosotros no estamos en una guerra contra el enemigo, porque la guerra en sí ya está ganada. La guerra se ganó en la cruz. Entonces, hoy día las tinieblas están vencidas, Satanás está vencido, todo lo que tenga que ver con la oscuridad está vencido. El Señor nos dio autoridad sobre todo esto. Entonces, hoy día no tenemos una guerra, pero sí tenemos luchas. Y lleven en cuenta que Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y luchas y guerras no son lo mismo. Porque muchas veces decimos, le declaramos la guerra a las tinieblas, y en realidad las tinieblas ya están vencidas. Pero en todo se aplica porque, bueno, particularmente nosotros veníamos de un tiempo de atrás para acá donde era ayunemos y oremos porque estamos en guerra. Tenemos que ganar esta guerra y hay que estamos en guerra espiritual, ¿verdad? Y tenemos que ayunar, me acuerdo que estamos en guerra nosotros. Hasta que entendés que nosotros ya no tenemos nada que hacer porque en la cruz el Señor dijo, consumado es, ya está, listo. Todo está en esa cruz. Por ende, vivimos en los beneficios de esa cruz. Ya no podemos más estar en guerra con aquel que fue vencido. O sea, ya no podemos tener una doble guerra porque ya terminó eso. Ya no podemos estar en guerra con aquel que ya no tiene arte ni parte en una potestad o gobierno en nuestras vidas, ¿verdad? Claro, siempre y cuando el Señor nos esté gobernando, podemos tener esos beneficios de esa cruz. Pero no, venimos mucho escuchando en estos días que la gente nos dice mucho, estamos en guerra espiritual o sucede algo intenso en su vida y es, no, es que estoy en guerra en estos días, estoy siendo tentado por el enemigo. Y son unos puntos que no se tocan muchísimo, o sea, es esa palabra y listo, pero no se profundiza esos temas. Y lo que dice la palabra, que su pueblo, ese Señor, perece justamente por la falta de entendimiento y conocimiento en estos días. Totalmente. Utilizamos, de repente decimos o escuchamos que las personas hablan y dicen, esta semana estuve con un sinfín con un montón de pruebas, pero esas pruebas me fortalecen, y es porque la palabra dice que el Señor se hace fuerte en mis debilidades. Entonces vos analizando te das cuenta que en realidad no estaba pasando por unas pruebas. Ahora, ¿por qué esas diferencias? Por una prueba, ¿cuál es una prueba? Una prueba es algo que viene del Espíritu. Es una situación con la que vos te encontrás, pero que proviene del Espíritu. No es una situación que proviene de vos mismo. Ahora, las luchas o las tentaciones, podemos decirle, son cosas que sí vienen de nosotros mismos, vienen de nuestra propia consuficiencia. Entonces,
no podemos decir, estuve en una prueba toda esta semana, porque en realidad vos estuviste luchando contra tu naturaleza. Y esa es una decisión personal. El decidir hacerle frente a la lucha que vos estás teniendo. Podemos dejar eso en blanco y podemos poner ahí la lucha que sea, sexual, de robo, mentiras, de todo lo que pueda. Alcohol, vicios, un sinfín de cosas podemos poner ahí. Entonces Pero es es una lucha. interesante puntualizar, ¿verdad? Las luchas vienen de nuestros propios deseos. Sí. Y las pruebas vienen del espíritu. Generalmente las pruebas entonces serían para edificarnos. Las luchas vienen para edificar, vienen para hacernos crecer. Las pruebas, correcto. Las luchas para matar. O sea, Sí, sí. Entonces sería, voy a volver. Entonces, para puntualizar, ¿verdad? Las luchas vienen de la carne y las pruebas vienen del espíritu. Entonces, luchas tenemos día a día tenemos esa lucha, pero nosotros tomamos la decisión todos los días de avanzar y de vencer eso porque Cristo ya venció. O sea, qué bueno es descansar en esa paz, sabiendo que la victoria ya está. Ahora nosotros tenemos que ir en busca de esa victoria. Luego vienen las pruebas. Las pruebas generalmente vienen para edificarnos, nunca vienen para destruirnos. Eso es algo muy interesante saber, porque ¿quién hoy no está pasando por luchas y también por pruebas? Lo interesante, como decía la pastora, discernir en dónde estamos parados, discernir qué es lo que estamos pasando y actuar conforme a eso, sabiendo que la victoria ya está en Cristo. Bueno, tenemos un ejemplo de prueba, por ejemplo, con lo que te pasó a vos en su momento, Robert. Ahí podemos decir que fue una prueba. Fue una prueba tremenda. Yo era totalmente inocente, ¿verdad? Y tuvo su proceso, ¿verdad? Pero en vez de destruirme o quedarme yo, vamos a decirle, enrabiado, me fortaleció más y yo tuve la oportunidad, ¿verdad?, de ver la vida desde una perspectiva diferente. Es muy interesante. Ahora, con tu permiso acá en vivo, Sí. podés contarnos un poquito acerca de eso para que las personas que nos van a ver puedan saber qué es lo que pasó y puedan entender lo que es la diferencia entre una prueba que viene del espíritu para hacernos crecer y una lucha que viene de la carne. En realidad, yo me fui, o sea, de un día para otro, vamos a empezar. Sí, contarnos desde el principio. En realidad, me parece interesante tocar este tema y yo quiero contar lo que me pasó. Así, quizá otra persona esté pasando por esta misma situación. Y fue la siguiente, a mí me tocó, o sea, tuve la mala suerte, ¿verdad?, que eché mi documento y con ese documento ciertas personas hicieron una estafa, ¿verdad? Más que una estafa, hicieron un robo de identidad. A mí me inculparon de cosas que yo no hice y de un día para otro me llevaron preso. No estuve mucho tiempo, estuve aproximadamente 7-8 días preso, pero estuve en la cárcel de máxima seguridad. Me llevaron primeramente en Tacumbú y luego me llevaron en Emboscada. En ese momento, ¿verdad? Aparte de que todo era muy injusto, ¿verdad?, y que yo me sentía totalmente, vamos a decirle, vulnerable por parte del Estado, por parte de esa persona que me llevaron sin saber si yo era culpable o no, yo tenía la certeza que estaba por la voluntad de Dios. Tenía la paz de que pase lo que pase, iba a ser la voluntad de Dios. Y yo descansaba en esa cosa. Eso era algo extraordinario. Y por eso yo decía, yo no salí de ahí menos, yo salí de ahí más. Teniendo otra perspectiva de la vida, de muchas cosas, quizás de la rutina diaria antes de irme preso, era una cosa. Luego, cuando salí de ahí, obviamente que tuvo su proceso, era doloroso, pero interiormente yo salí, vamos a decirle, completo y más, no salí menguado. Ahora, hay personas que me dicen a mí, che, vos seguramente tuviste una secuela, algo te pasó, algo debió haber cambiado, obviamente que sí.
Pero para aquella persona que espera en Cristo, no hay secuela o no hay cicatriz que no pueda sanar. Y eso es algo extraordinario porque quizá otra persona hubiese dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Y es que a veces en el mundo, la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y en esta prueba especialmente, a mí me edificó bastante. Y creo que todos, quieran hacerlo en algún punto, tienen un tipo de prueba. Ya sea algo injusto, ya sea vamos a decir, en cualquier ámbito de su vida, ¿verdad? Pero las pruebas no son para destruirnos, las pruebas son para edificar. Y partir desde que Cristo en la cruz nos dio la victoria. Para lo que te pasó a vos, sí, una prueba del Señor, que nosotros no entendíamos ni por qué pasó ni nada. Y famoso la gente cuando te pasa algo intenso te dice, ¿por qué pecaste, verdad? O porque si te algo mal es la consecuencia. En realidad era una prueba del Señor para su confianza, ¿verdad? Y también de los tuyos, la que está alrededor, en este caso Yani. Todo lo que pasaste a través de esta situación también, queremos escucharte. En realidad lo más hermoso y lo que se puede rescatar de esa situación es que uno empieza a confiar más en el Señor. Es como que vos estás viendo una situación, él estaba en la cárcel, ¿verdad? En donde entrar en la cárcel no es una joda, como se dice, y ahí está en qué vos estás creyendo hoy. Y yo creía realmente que el Señor le iba a quitar. Y es como que todos los días era una oración constante. Y me acuerdo que había una oración, ¿verdad? Que decía así, que el Señor es capaz de derribar los muros y que puede salir de la cárcel, decía la canción, ¿verdad? Y era muy loco y es como que yo me aferré a eso realmente. Y creía que el Señor le iba a quitar, inclusive cuando Él iba a tener su audiencia, creo que iba a ser un miércoles, primero le negaron y después le volvieron a dar, ¿verdad? Y me acuerdo que un día antes su mamá tenía que viajar a Asunción porque tenía que firmar documentos y demás, y ella ya le estaba preparando el bolsón para llevarle. Y yo le dije, no le vas a llevar el bolsón porque él va a venir mañana. O sea, yo ya creía que él iba a venir, y ahí es donde uno ve también la mano del Señor. Si bien hombres ayudaron, hombres estaban, había manifestación, pero el poder de Dios es inmenso, porque nadie puede entrar y salir en 10 días de la cárcel. Nadie. Y solamente Dios es el que puede hacer eso, porque había muchísimas cosas en contra y el Señor fue fiel. Y el Señor le quitó. Él vino, como él estaba diciendo, pasó un proceso y fue para edificación, porque cambió muchísimas cosas en él después de que pasó eso. Y fue para edificar su espíritu también, ¿verdad? Para probarle. Y fue muy hermoso porque realmente fue tratando el Señor con su carácter también en ese tiempo. Y hoy día estamos sirviendo al Señor y eso es lo más hermoso. Yo me acuerdo cómo Ron nos motivaba desde ese lugar. Cuando llegamos a visitarle, cuando nos fuimos a visitarle, me acuerdo que llegamos del lugar que ya nos pasó de todo en la entrada. Nosotros queríamos llorar y él estaba re bien. Estaba re bien. Y lo que más me sorprendió a mí, Robert, yo no voy a olvidarme nunca de eso cuando nos fuimos a visitarte, era que nosotros nos sentamos en una mesa y a mesitas de nosotros estaba la persona que sí era el culpable de la situación, de lo que te pasó. Claro, porque la misma persona estaba ahí. O sea, en realidad, bueno, más o menos para tener un panorama, era una roca, ¿verdad? Que a mí me metieron en ese problema. Y la persona que era culpable no agarraron puntos, ¿entendés? Y estaban en el mismo lugar, ¿verdad? Y era tremendo porque mi familia en un punto, ¿verdad? Mi hermano y mi mamá le decían, ¿por qué usted no dice? O sea, me encaró y le digo, ¿por qué usted no dice la verdad de lo que está pasando? Porque él es inocente. Y obviamente que también a veces, eso es algo que quiero enfatizar, a veces carnalmente o nuestro corazón nos dice que nos vamos a pasar de esa, o nuestra mente nos quiere engañar, nos dice no vas a salir de esta, no vas a poder de esta prueba, no vas a poder.
Pero cuando estamos descansados en Cristo es diferente. Porque por momentos nos sentimos abatidos, pero no destruidos. Dios es fiel y no estamos destruidos. Y esa persona sí, esa persona estaba ahí a dos sillas, pues, prácticamente. Pero mi enfoque no estaba en eso, ¿verdad? Ni nada. Pero no podía en ese momento estar, o sea, nosotros te podíamos haber encontrado en ese momento llorando, triste, enojado con la vida, porque injusto, fue injusto, pues. Yo creo que una de las cosas que en Paraguay, para que haya justicia en algo, te llaman meses, años, y lo tuyo fue así, ¡zup!, en un segundo. Menos de 24 horas. Fue todo tan rápido, y la mayoría de la gente se va a ver en una comisaría, se ve a vos, ¿no? De tu casa para Cacumbu, de Cacumbu para Boca, porque así de rápido fue. Y cuando nos vamos para verte, pensamos nosotros, bueno, vamos a llevarle fortaleza, vamos a llevarle alegría, vamos a decirle que va a salir al final. Vos terminaste ministrando nuestras vidas en esos días, en ese momento, y te veíamos así fuerte en el Señor. Y eso es prueba, eso es prueba para nosotros, eso es una prueba de verdad. Porque empieza a probar tu fe, mueve tu fe y mueve la convicción que vos tenés en... Es que en realidad las pruebas, y damos un real enfoque a eso, es para fortalecernos. Y como dicen ustedes se fueron para fortalecer, los fortalecidos salieron ustedes. Y es que las pruebas dan eso, ¿verdad? Dan fortaleza, dan forma, vamos a decirle, algo que el Señor está queriendo a veces construir en nuestras vidas, o algo que Cristo está queriendo cambiar en nuestra vida, algo que Cristo está queriendo mostrar en nuestras vidas. Para eso yo creo que son las pruebas. No recuerdo quién decía que nosotros debemos de comer del huerto de nuestros pensamientos. Y decía esta persona, por lo tanto, no cultives nada que no quieras cosechar. Entonces nosotros comemos de nuestros propios pensamientos. Nuestras luchas son totalmente nuestras, de nosotros mismos, ¿sabes? Si nosotros estamos consumiendo todo el tiempo otra cosa que no sea Cristo, obvio que vamos a tener luchas continuas con el mismo tema. Entonces, el problema está en que el argumento entra y se vuelve una lucha cuando vos luchás una o dos veces y la naturaleza de Cristo está por encima de tu naturaleza, de la naturaleza de la carne. Entonces nosotros podemos crucificar esos pensamientos, esos argumentos. Ahora, el problema está cuando ese argumento no es crucificado, cuando ese argumento no matamos y empieza a crecer en nosotros. Entonces, de un simple argumento, de un simple pensamiento, de una simple lucha de un día, se vuelve en un principado en nosotros. ¿Por qué? Porque empieza a maquinar todo el tiempo en nuestra cabeza. Y ya no es más una lucha de un día, sino que se empieza a volver un pensamiento de todos los días. Ahora, después concretamos lo que pensamos, y eso se vuelve una potestad totalmente en nuestra vida. ¿Qué significa una potestad? Algo que gobierna totalmente. O sea, el argumento que entró inocentemente, empezamos a jugar con eso como las pequeñas zorras, que parecen lindas, parecen tiernas, pero en lo espiritual no hay nada inocente. Empezamos a jugar con eso, eso se vuelve una potestad en nuestra vida. Era primero un principado, ahora se concretó y se volvió una potestad. Y empezamos a vivir deliberadamente con un simple argumento que en su momento no pudimos crucificar. Decimos, el líder fulano cayó en pecado. El líder fulano cayó en adulterio. Y no se trata de que, porque no funciona así, no es que vos viniste corriendo y te caíste en el adulterio, no funciona así. Entró como una pequeña zorrilla, entró como un pequeño argumento inocente, un mensaje de texto, entró como un me gusta, como un me encanta, entró como eso, empezó a crecer, y cuando vos te diste cuenta, ese pensamiento que era inocente está gobernando totalmente tu vida. Y durante años tenemos personas que viven así. Y destruyen familias, destruyen ministerios, destruyen vidas, un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque ahí está el punto. Las luchas, si nosotros no vencemos, si nosotros no le damos un estate quieto,
nos pueden, y no solamente fundir a nosotros, funde todo lo que está en nuestro entorno. Lucha no es solo tampoco caer en tentación, como se dice, de tener una relación extramatrimonial o en vicios, sino que también está el carácter, está la forma en que nosotros somos, porque justo en estos días hablábamos con una persona y esta persona decía que tenía un carácter muy fuerte, ¿verdad? Un carácter muy fuerte y que él prefería evitar nomás los lugares donde él sabe que va a salir su carácter, su carne. Que estuvo en una situación donde él salta su forma de ser y le dice a una persona, pues no, pero esto es una prueba que es para fortalecer. Y no, esperen, vamos a explicar otra vez, no es una prueba para fortalecerte, es una lucha donde el Señor te está pidiendo que mueras. Y si no morís, vas a vivir entonces escondiéndote. Porque ¿cómo evidencias la muerte? Cuando vos estás enfrente de la situación y ya no respondes como respondías en la carne, porque el gobierno está sobre tu vida. Un ejemplo, te rozan, como siempre hablamos, te rozan tu camioneta o tu auto. Desde tu lucha, de tu carácter, ¿qué es lo que rozaste en mi camioneta? Ya empieza un problema. O se adelantan en tu lugar en la fila para posar. O sea, eso que pasó por mucho tiempo. Estás esperando 4 horas vos ahí y de repente entraron 7 enfrente tuyo. Y vos, bueno, ¿cómo respondes en ese momento? ¿Desde tu carácter o el carácter de Cristo? Ahora, está mal lo que hacen, lo que hicieron, claro, sí, que está claro mal. Que está mal. Pero si nosotros no vamos ojo por ojo, diente por diente, vamos a llegar sin palabras. Vamos a llegar con palabras y sin ojo, vamos a llegar ciego al cielo. Pero, ¿de qué se trata? De que ya no responde a tu carne. Claro que vos podés decirle, che amigo, está mal lo que estás haciendo, pero desde la naturaleza que te entiendan. Porque como los niños, cuando más le gritas, menos te entienden. Ahora, si les hablas bien, ellos entienden. Entonces, esas son las luchas. Y lastimosamente, si eso no se muere, si eso nosotros vamos que el Señor nos gobierne, vamos a estar de lucha tras lucha, porque el Señor está tomando gobierno en nuestra vida. Y salir de la lucha son decisiones. Yo quiero dar un ejemplo de esto, porque está pasando mucho en estos días. Mucho en este mundo, en las adicciones, los vicios y las personas que están en ella. Y tengo un gran ejemplo de Víctor, porque Víctor estuvo mucho tiempo, ustedes saben, nuestro pastor estuvo un tiempo en las adicciones. Y la gente te dice hoy en día que tenés que irte, no sé, en tal lugar, en tal cosa. Los padres a veces lloran, que los jóvenes se han internado, todo bien, todo perfecto. Pero si vos no decidís, vos nunca salís de ahí. Y ahí sí, Víctor, quiero que puedas hablar sobre eso, porque era una lucha en tu carne, pero que vos decidiste. Claro, uno decide totalmente. Uno decide primeramente, en ese caso, cambiar de ambiente. O sea, vos no podés decir, no, yo quiero cambiar y seguir en el mismo ambiente. Un ejemplo, yo quiero dejar de ir a fiestas. Farrear, le decimos acá en Paraguay, en otros lugares van a entender más por fiesta. Yo no, el tipo que sale de fiesta jueves, viernes, sábado, domingo y lunes apenas amanece y no se va al trabajo porque supuestamente tiene dolor de panza. Entonces, ¿cómo cambiamos? Y tenés que cambiar de ambiente, sencillo. Si tu ambiente continuamente está en el jale de la fiesta, de salida, si vos no cambias de ambiente, es muy difícil que vos dejes de irte a fiestas o dejes el mundo de farra, como le decimos acá en Paraguay. Dejes la farra, es muy complicado si vos no cambias de ambiente. O de esta sociedad que vive de apariencia. Y todos tienen un celular más nuevo, todos tienen un carro o un auto más nuevo, todos van teniendo las cosas mejores. Y si vos entras en ese ambiente de apariencia, vos empezás a vivir eso. Pues vos no querés ser menor que nadie, vos no querés ser... Y nos pasa, por ejemplo, a nosotros en nuestra casa, cuando hablo casa, hablo de conectados, nos pasa que hay personas que vienen de ese ambiente y de repente se encuentran
en este ambiente que no interesa lo material. O sea, a mí no me interesa cuánto dinero vos tengas. A mí no me interesa qué ropa vos tengas. A mí no me interesa con qué camioneta, con qué auto estás viniendo en nuestras reuniones. No me interesa. Y a ninguno de los hermanos de Conectado tampoco le interesa. Nadie va a predicar porque tiene un auto grande o una mansión. Nadie va a ser líder de esto porque tiene una mansión o porque es muy generoso en la casa. Porque no funciona de esa manera. Entonces, cuando se empiezan a dar cuenta, es como que les cae el chip y dicen, wow. O sea, lo único que necesitaba es ser yo mismo. Y en la escritura también dice, ¿verdad? Acorde a lo que es el pensamiento que estábamos hablando, a veces el poder, ¿verdad? De lo que pensamos, dice el Señor en su escritura, que Él va a guardar en completa paz a aquellos que perseveran en Él, que sus pensamientos perseveran en Él. O sea, todos los días debemos perseverar y dejar que Él tome el gobierno, porque es cierto, cuando vos dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra, cuando no te vas y no te congregas, cuando no compartís con tu familia la fe, como que vos te estás alejando de ese gobierno del Señor sobre tu vida. ¿Y qué te gobierna ahí? Ya te empieza a gobernar otras cosas afuera. La depresión, te empiezan a venir pensamientos, y si vos no estás realmente fuerte en el Señor y no tomás esa decisión, vas a dejar verdaderamente que eso te lleve, y como se dice, las luchas a veces te funden, si es que no estás verdaderamente firme en el Señor. Y como decía la pastora, es una decisión de todos los días, es una decisión. Si yo hoy me levanto y me está viniendo estos pensamientos a mi cabeza, puede ser que estés triste, puede ser que estés deprimido, puede ser que no estés de ánimo, ¿verdad? Pero a veces lo importante es buscarle a las personas correctas para salir de ese estado de ánimo. Porque es hermoso cuando uno comparte con su familia. ¿Y qué es lo que vos estás compartiendo? Estás compartiendo a Cristo cuando compartís con tu familia de la fe. Y por ende es la vida de Cristo que está aumentando en vos. Entonces eso es hermoso también, ¿verdad? Y decirle, ¿verdad?, a las personas que si a veces nos sentimos solos, o a veces, porque nos pasa cuando somos jóvenes, adolescentes, que pensamos que nadie nos quiere, hasta inclusive llegamos a dudar, ¿verdad?, que el Señor por ahí a veces no. ¿Será que el Señor me ama? Y el amor del Señor va mucho más allá de lo que por ahí nosotros hoy estamos pasando. Y a veces buscar esa consejería sana te ayuda a salir de esa situación que estás pasando. Y eso, perseverar todos los días. Nadie dice que va a ser fácil, pero el tema es perseverar en el Señor. Y que cuando se presenta algo malo en nuestras vidas, que lo que el Señor ya ha hablado sea mucho mayor que eso. Ahora, ¿cuántas veces escuchamos? Estoy luchando otra vez, no puedo, estoy luchando, no puedo. ¿Cuántas veces escuchamos? Y hay una palabra clave, es determinación. La palabra del Señor dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Como decía la pastora recién, morir, pero morir a mis deseos, a lo que yo quiero, morir a mi naturaleza, a esa naturaleza que me gobierna. No puedo vencer las luchas con mi propia carne. Las luchas se vencen cuando Cristo crece en mí. Cuando estoy menguando yo y cuando Cristo se está haciendo vida a mí. Es ahí que obtengo la victoria. Es ahí que puedo decir, mira, yo puedo. Pero no puedo yo vencer una lucha, un ejemplo tonto. No puedo yo vencer la lucha contra un juego, un determinado juego, si yo luego estoy mirando, estoy consumiendo ese y digo, no, inocentemente, no, yo esto no voy a mirar, o esto no voy a hacer, no hay nada inocente, sino tomar la determinación de hoy, que es algo de todos los días, la determinación de hoy yo muero, hoy tomo la decisión de alejarme de esto, la determinación de dejarme. Y es ahí que el Señor realmente se hace vida en nosotros, es ahí que el Señor nos da la fuerza para avanzar. Entonces, no vencemos la lucha con nuestra propia carne, con nuestro
propios deseos, ni con nuestras propias fuerzas. Vencemos lo que tenemos que vencer con aquel que ya venció, que es Cristo. Con su fuerza sí se puede. Sí se puede hacer. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿dónde entra el enemigo? ¿Dónde entra Satanás? Porque si las luchas vienen de nuestros propios pensamientos, las pruebas vienen del espíritu, no tenemos guerra contra Satanás. ¿Dónde entra entonces la historia? Está vencido, sí, pero ahí entra. Cuando vos te determinaste, cuando vos dijiste, bueno, ya no más, ahora ahí entra el enemigo. Ahí entran esos argumentos. Ahí él empieza a hablarte. Ahí él te empieza a disparar. Ahí él te empieza a hablar. Ahí él te empieza a buscar inclusive a través de tu familia, a través de tus amigos, en tu propia mente te habla, o sea, en tus propios pensamientos. Esa vocecita que vos escuchás, dale, vos no vas a poder, volvé a esto, esas ganas de ni sos débil. Ese es el enemigo. Entonces, la palabra dice algo muy clave: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él tiene que huir. Cuando vos te determinás, ahí empieza la otra parte de la historia, que empieza la resistencia contra el enemigo. Porque él viene a hablarte. Yo hoy me decido a no, a ver, un ejemplo vamos a dar. Yo hoy me decido a no tomar más cierta bebida. No podemos decir el nombre, ¿verdad? Pero cierta bebida. Vos te decidiste, las cosas son hechas nuevas en Cristo. Las cosas viejas pasaron. A partir de ese momento vos sos santo. A partir de ese momento el Señor te santifica. El Señor ya te redimió. Cuando vos le dijiste, Señor, aquí estoy, ahí vos sos una nueva persona. Una nueva naturaleza empieza a fluir en vos. Pero ahí empieza el otro. No, vos no vas a poder. Empieza a argumentarte. ¿Y cómo vencemos ese argumento? Argumentando Cristo todo el tiempo. Dejando de argumentar lo otro, dejando de alimentar la carne y argumentando Cristo. Lo que vos decías, con Él, solamente con Él, porque Él ya venció. Y ese argumento tener. Y Satanás huye. Y justamente porque nos pasa que siempre nos dicen, ok, argumento Cristo, pero igual te dicen siempre, siento que Dios no me habla, siento que Dios no me escucha, siento que no le siento a Dios lejos, te dicen mucho, ¿verdad? Y la palabra dice que mayor son dos que uno, porque cuando uno cae, el otro que hace, le levanta. Y también dice la palabra que, como decía el pastor, que el enemigo también está como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y si vos estás solo, te gira, ¿verdad? Te argumenta. Y vos, no, pero Señor, pero no puedo escuchar. Ya entendés que ruge. Te está gritando, o sea, no es que despacito, te está gritando. Y hay una de las cosas que a mí me gusta mucho y que es esto, que cuando hay resistencia, estamos acá, y no hay un espacio donde el enemigo pueda entrar, porque tomaste la decisión de rodearte de amigos que cuando vos estés débil te levantas. Justo en días anteriores le llamé la atención a una persona que me dijo, ¿sabes que estuve con esta lucha? ¿Y qué hiciste? No nos llamaste, no nos buscaste, porque ustedes saben, y la gente que está mirando el mensaje, que la hora que sea nos llaman y nosotros vamos a estar, vamos a apoyar a la gente. Y si esta persona no me fui a jugar con los muchachos, no, espera. Si vos estás diciendo que en ese momento es difícil, vos no le estás escuchando al Señor, te están comentando este mundo que vos sos un débil, rodeate entonces de aquellos que están siendo fuertes en Él, que te van a recordar que en Cristo todo lo puedes. Ahí es donde vos esa lucha le vences. Satanás, te vas. Yo tengo amigos que me están levantando en estos días. O sea, fácil en estos días es orar, ok, decir que orar y no escuchas al Señor, por eso es importante congregarte, sentarte, ver a tus amigos. Yo, aunque estoy en el pastorado, estamos con Víctor, yo disfruto cuando me escuchan los chicos. Yo tengo el corazón de cuando me siento escuchando a Robert predicar, a Yanni predicar, a Ariel, a Monia, todos hablando en la casa. Disfruto tanto porque le veo al Señor hablando en mi vida. Y cuando nos juntamos, como dicen, a veces no es leyendo la Biblia, sino que solo hablando
hablando entre nosotras, hablando así, cosas que nos está pasando día a día, siento que el Señor nos está fortaleciendo. Entonces esas luchas, y a veces solo vamos a tener muchos tenemos esa voluntad de decir, bueno, hoy ya, sácala, ya. Hay otros que no necesitan nada, alguien que, vamos, y ahí funcionamos nosotros. Y una, yéndonos un poquito para atrás otra vez, uno de los argumentos que más el enemigo mete es lo que vos hiciste. Hoy te decidiste, mañana te despertaste, es un nuevo día, empezaste, leíste, estás y a la tarde estás compartiendo ya con alguien acerca de lo que vos estás pasando, y ahí empieza el argumento y dice, pero vos ayer nomás fumaste algo. Pero vos ayer nomás te reventaba la cabeza del dolor por tomar tanto. Ayer nomás pasó tal cosa. Pero vos ayer nomás le estabas escribiendo a todas las chicas. Vos ayer nomás estabas haciendo esto. Y ahí es el punto donde debemos de argumentar encima de eso. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Señor me limpió, el Señor me limpió, el Señor me limpió. En Él soy santo, en Él soy redimido. Y ir para adelante sin tener el peso del pasado encima nuestro, porque el Señor se encarga de eso. Porque cuando yo le conocí al Señor, un día fui tan radical que yo tenía todavía un grupo de amigas, que fueron mis amigas toda la vida, y un día yo me incomodaba seguir el estilo de vida, el chisme, esas cosas me incomodaban. Me acuerdo que tuve una discusión, ¿verdad? Y decía, como decía Víctor, ¿qué es lo que vos vas a querer ahora porque te vas a la iglesia o vos no querés más ser así o hablar con nosotras? Y te recuerdan lo que era tu vida antes. Pero hoy vos podés decidir ser otra persona y hoy sos esa persona, no importa lo que te 6 horas atrás fuiste. Ahora decidís caminar en el Señor, sos esa persona. Me tocó años después decirle a una de mis amigas, decirle, amiga, vos estás hablando con la Pamela de hace 15 años atrás. Hoy, si empezás a leer todas esas conversaciones, nunca más voy a ver estos tipos de conversaciones o problemas entre nosotras, porque eso no es lo que me gobierna a mí. O sea, esa no soy yo hoy. Y en ese momento yo tomé una decisión. Pero, ¿cuál fue mi segundo? Muchas veces me dicen, no, los cristianos nosotros nos apartamos y nos vamos y no le hacemos caso a nadie del mundo. Yo en ese momento, por un determinado tiempo, hasta fortalecerme en el Señor, saber que iba a ser de bendición, yo me alejé. Pero un determinado tiempo nomás. Porque después cuando iba a volver, ya iba a ser fuerte en el Señor y yo ya no me iba a encaminar a eso, sino que iba a seguir siendo firme en lo que yo creía y en el argumento que el Señor tenía en mi vida. A veces es importante alejarnos de lo que nos está consumiendo y a lo que estamos accediendo para fortalecernos y luego atraerle a esas personas a esta verdad tan maravillosa que es Cristo. Totalmente. Y bueno, así terminamos nuestra charla de hoy. No sé si alguien tiene algo más que agregar. Yanni, Robert. Para finalizar, quiero contar que generalmente aquellos que deciden por fe, ¿verdad?, aceptar a Cristo, son nuevas criaturas. Y generalmente las personas afuera dicen, no, ese, como te están diciendo recién, no, ese ya ahora, ¿quién vio no le conoce? Si él era así, o quién vio, si él hacía esto, hacía lo otro. Es que en realidad somos nuevitos, ¿verdad? Pero esa criatura, esa nueva criatura, necesita alimentarse de Cristo. Necesita estar en ambiente sano. Necesita leer la palabra. O sea, tenemos la victoria, somos nuevos, pero necesitamos todos los días determinarnos, vencer y alimentarnos de Cristo. Para que Cristo pueda ser de nuestra vida, para que esa vida pueda llenarnos por completo. Bueno, entonces recuerden, amigos, no son la misma cosa. Ni las luchas, ni las pruebas, ni la guerra. La guerra ya está vencida, ¿no? Ya, o sea, Satanás ya está vencido, la guerra ya ganamos. Cristo ya ganó esa guerra en esa bendita cruz. Así que no estés tan preocupado por hacerle guerra al enemigo, sino enfócate más en que Cristo crezca en vos cada día. Nos vemos en una próxima mesa. Chao.